Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy es un día especial para celebrar la poesía, para celebrar la trayectoria de un poeta venezolano, Tarek William Saab, que ha sido toda su vida luchador por los derechos humanos, fue gobernador de Anzoátegui, fue defensor del pueblo, hoy es fiscal general de la República y principalmente ha dedicado su vida a la poesía. Hace más de 40 años que es publicado, tiene premios, tiene 13 libros. Es realmente importante saber que si fue homenajeado del Festival Mundial de Poesía, cuando lo entrevistamos la última vez fue el Festival Mundial de Poesía en el que él fue homenajeado en 2016, era porque méritos le sobraban. Antes habíamos coincidido con él en la Feria del Libro de La Habana, con Venezuela como país invitado de honor, y allí presentaba un libro en 2006. Y ahora, 8 años después de la última entrevista, pues nos conseguimos otra vez. Y fíjense que ya en noviembre de 1987, Gustavo Pereira, gran poeta venezolano, escribía sobre los ríos de la ira, el primer libro de poemas de Tarek William Saab, y decía: saludo este libro primigenio de Tarek William Saab como compromiso inalienable de esa voluntad que corresponde a uno de los más fulgurantes y dudosos destinos del hombre contemporáneo, el de ser, pese a todo, porque se tienen las certidumbres del iniciado, poeta. Ya en el 87 escribía esta belleza, Pereira, de ti. Y en esta antología que en 2003 nos regalaste, no teníamos todavía el programa de televisión, todavía tenemos el programa de radio solamente, ya nos habías tú dedicado un libro, Cielo a Media Asta, del Fondo Editorial del Caribe, y aquí estás tú de acuerdo con lo que muchos años después diría en una entrevista el homenajeado del festival de este año, Leonardo Ruiz Tirado. Él decía que todos los poetas eran pájaros, y aquí dices tú: nosotros somos ese pájaro que gobierna en el aire, somos su vuelo y su línea de fuga. Fíjate qué coincidencia tan bonita. Muchas gracias. Toda la vida dedicado a estar cerca de lo humano, porque cuando fuiste luchador por los derechos humanos estabas vigilando que no hubiera injusticias, cuando fuiste defensor del pueblo con una labor, ahora que eres fiscal con otra labor. Y yo creo que estar tan cerca de la humanidad nutre al poeta, lo nutre, lo mueve, lo sensibiliza, ¿verdad? Bueno, sí, en primer lugar agradecer tu invitación, siempre tu dedicación al libro. Eso tiene para mí un valor importante porque en una época en que nos han querido imponer por diversas vías, no solo la muerte del libro tal como la conocimos, que nunca va a ocurrir de paso, sino la imposición en base a lo que yo he llamado la ejecución en escala de la guerra híbrida, que implica crear falsos positivos, lavados de cerebros, utilización incluso de medios de propaganda masivos para la transculturización y obviamente escalar en actos de violencia. Eso es más peligroso finalmente que una guerra convencional, que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero la guerra híbrida contra una nación, en este caso contra Venezuela, ha tenido 25 años. Sí. En medio de todo ello, lo que yo rescato, lo que yo aplaudo, lo que yo celebro es cómo el libro, la feria del libro, la poesía, la cultura, a partir del gobierno del presidente Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, se ha convertido y es un asunto de Estado. Al ser un asunto de Estado, obviamente, nosotros los que hemos iniciado una carrera literaria a una muy corta edad, y me permití ese preámbulo para decirte que nada es una coincidencia, todo tiene una razón. Yo me crié en una zona que cuando nace como ciudad urbana era previamente una sabana, la Mesa de Guanipa, donde habitaron nuestros primigenios fundadores, en este caso la tribu Cariña. Sin embargo, en 1933 se descubre un pozo petrolero en oficina número 1, en Campo Oficina, y a partir de allí viene
a convertirse el Tigre en una ciudad cosmopolita. Parece mentira, pero yo lo he venido diciendo en mis últimas intervenciones. Porque fue la ciudad petrolera más importante literalmente del país, paralela a cualquier ciudad que pudo haber habido petrolera en el Zulia. Y de hecho inmortalizó lo que es el nacimiento del Tigre como ciudad petrolera en Venezuela, Miguel Otero Silva, cuando escribe la novela Oficina Número 1. Entonces, fíjate, allí tú podías ver fácilmente a estadounidenses, italianos, portugueses, chinos, árabes, griegos, españoles, mezclados con venezolanos en esa ciudad. Unos exiliados españoles tenían dos librerías de mucha importancia. La librería Tixi de unos vascos y la librería Minerva de unos republicanos. Allí yo pude conseguir, siendo un niño, un adolescente, todos los libros de literatura que pudieran conseguirse en una capital de un país. Porque ellos se dedicaban a eso, sí, a la importación de libros. Igualmente habían ventas de discos de primer orden. Yo pude conocer el rock and roll siendo un niño en esa ciudad, siendo un joven. Tenía a mis compañeros con los cuales compartía estas inquietudes. No era una peña literaria, pero en el Liceo Briceño Méndez, particularmente, cuando yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez, y ve que lo humano se vincula a mi militancia en el PRB, en el Partido de la Revolución Venezolana, que funda Fabricio Ojeda, Douglas Bravo, el Flaco Prada. Yo en 1977 me vinculo al PRB y gano la presidencia del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez, con solo 16 años. O sea, es algo precoz, pero nuestra generación fue así. Yo nazco en el 1962. La generación de los años 60 fue así, de valores humanos, como tú señalaste, de valores espirituales. Fue la vuelta a la filosofía oriental. Por lo tanto, de allí a yo leer los libros que leí de Hermann Hesse, Narciso y Golmundo, Bajo las Ruedas, Demian, El Lobo Estepario, fue algo normal, no fue algo excepcional. También leer El Zaratustra de Nietzsche. Yo llegué a leerlo, no lo entendí perfecto, pero lo leí, lo releí muchas veces luego. Leí a Khalil Gibran, El Profeta, El Loco, El Vagabundo. Te estoy hablando en mi etapa de liceísta, particularmente estudiando cuarto y quinto año de bachillerato. La música que oía era la música vinculada al rock and roll de los 60, particularmente, de los 70. Yo hice un viaje para mí memorable a visitar a mis primos hermanos en Curazao, que en aquel momento era una colonia holandesa. Ellos iban y venían de Holanda a Curazao y eran hippies, absoluta y totalmente. Ellos y sus parejas tocaban guitarra, pero los valores de la paz, de la rebeldía sana, me mostraron biografías del Che Guevara. Yo tenía 12 años, es lo que quiero destacar. Y entonces eso me impactó. Me impactó muchísimo esa visita. Me impactó mucho todo lo que te estoy mencionando de lo que era el Tigre en esa época. Pasar uno por la calle Bolívar y ver la librería Tixi y ver todas esas cosas allí. Y obviamente, ya teniendo yo 15 años, ya había leído, escuchaba a Silvio Rodríguez. Así como ahorita un niño puede escuchar, no los voy a mencionar, el llamado reggaetón. La gente diría, oye, pero como tú vas a escuchar a Silvio Rodríguez a los 15 años, perdón, pero y a los 5 años aquí uno no escucha un niño cantando letras infames del reggaetón. Yo por lo menos a esa edad quería aprender de la poesía, de la trova cubana, de los Beatles, particularmente de Pink Floyd, que ya existía. Había un grupo que me gustaba muchísimo, el grupo América, casi no se menciona. Me encanta ese grupo que nació en los años 70 con unas letras muy bonitas. Y entonces, buscando, no vamos a decir imitar, pero teniendo estas referencias, un día, habiendo una lluvia tremenda en el salón, en el laboratorio de química y de física, estudiando cuarto año,
daba hacia unos ventanales, en los ventanales había unos árboles. Me vino una sensación tan agradable, tan increíble, que escribí mi primer poema. Yo recuerdo su título. Se llamó Lluvia y tenía que ver con esa sensación de la tierra mojada, todo eso. Y a partir de allí comencé a escribir muy rudimentariamente en cuadernos escolares con Sí. un lápiz mongol. Y por eso decidí, fíjate, queriendo primero, teniendo 13 años, yo dije que iba a estudiar Derecho. Pero ya con todo este mundo que te menciono, de leer estos libros que te narro particularmente, decidí estudiar letras y doy un salto del Tigre a Mérida. Allí fui presidente del Comité de Bachilleres sin cupo. Yo fui un líder estudiantil en la ULA, te estoy hablando a principios de los años 80. Entonces, obviamente, para entrar en una universidad autónoma en aquella época Era muy difícil. era casi imposible, tenías que ser el hijo de un profesor o estar lo que llamaban ellos palanqueados. Ellos hablan de enchufados, pero ellos eran todos Sí. palanqueados. Una palanca hasta para sacarte un permiso sanitario. Tenías que tener el apoyo de un carnet de AD y de CUPEI. No entramos muchísimos estudiantes que veníamos de todas partes de Venezuela a estudiar en la ULA, que tenía mucho prestigio. Fundamos ese comité de bachilleres sin cupo a finales del 81 y en julio del 82, imagínate, luego de tomar el rectorado, el viaducto, las catedrales, misas, cualquier cantidad de cosas, la Plaza Bolívar, a hablar con el gobernador, se llamaba Edesio Larriba Araujo de COPEI. Finalmente logramos 1.200 personas, 1.200 estudiantes ingresar y yo comienzo a estudiar letras. Entonces, claro, allí pude ver recitales de poesía de Ramón Palomares en vivo, de Pepe Barrueta, de Mundo Aray, teniendo yo, ¿qué? 20 años. Sí, 20 años. Algo así. Entonces, como tú te imaginarás, eso me impactó mucho en mi vida. Yo viví en el Páramo de la Culata, en el Valle, particularmente. Todo Mérida para mí fue como una ensoñación, la vida que viví allí. Sin embargo, debo reconocer que académicamente lo que yo creí iba a estudiar no fue. Yo pensé que ahí podía avanzar en mi escritura, en cómo poder yo de repente ordenar los poemas. Yo pensé que podía estudiar a los simbolistas, a los surrealistas, y de pronto eran materias muy fuertes, muy ladrillo que llamarían. Y ahí fue que dijiste que te cambiabas a Derecho. Bueno, entonces fíjate, ahí yo decía, oye, ¿qué hago yo aquí? Luego de 3 semestres, la única materia que me gustó la dio un poeta, Eddie Pérez, Introducción a la Literatura Venezolana. Fue la que mejor nota saqué 19 puntos allí. Pero ya, en verdad, a finales del 82 yo no quería estar más allí. Tenía 20 años en el año 82. Había cumplido apenas una cortísima edad. Y decidí de manera muy madura renunciar a esa carrera, a ese estudio. Y luego leí un poema del Chino Valera Mora, que está en Amanecí de Bala, que dice: huid de las escuelas de letras. Allí todo es incoloro, inodoro e insípido. O sea, yo no había leído ese poema, pero dije, wow, esto me pasó a mí, ¿no? Pero igual valoro lo que aprendí, lo que viví, particularmente testimonialmente. Yo nunca he dejado de ir a Mérida. Desde ese momento hasta ahora siempre voy. Pero tuve un receso y ahí es interesante lo que tú señalas del libro Los Ríos de la Ira. Porque ya yo publicaba en los diarios Frontera de Mérida, Antorcha del Tigre. Te estoy hablando de principios de los años 80. Poco para que nos ubiquemos en la vida, ¿no? Son más de 40 años. Más de 40 años atrás. Pero espera, Estaré, vamos a hacer un corte Muy bien. para navegar por algunos de tus libros y algunas de tus inquietudes
como poeta, en este día en el que nos reencontramos, parece que nos fuéramos reencontrando cada 10 años, ¿no? Esperamos que la próxima, no sé, ya vamos acortando, los acortando los años, caminos. sí, porque es muy interesante conocer de la vida de las personas y precisamente hay alguien que se interesó en recorrer la vida de Tarek William Saab, y vamos a empezar con ese libro la próxima parte del programa y con otros libros que tenemos acá, que no son todos, pero casi todos. Hoy con Tarek William Saab como poeta. Hoy lo recibimos como poeta y celebramos una vida llena de logros y llena de avances muy meritorios, que quizás el más añorado por él, el más preciado, es el que lo llamen poeta, con razón. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Estás viendo el ciclo de reposiciones para releer la Librería Mediática. Entonces no son solamente los libros que le han ocupado como poeta o libros de discursos en la vida profesional como abogado, sino libros en los que Tarek William Saab se convierte en algo que otro observa y que cuenta después. Esto es parte de una saga de 3 libros, este es el segundo, Saab, una historia de Alberto Jiménez Ure. Esto publica Badel Hermanos Editores, está preciosa esta portada. El primero es aquel que está allá, que se presentó en la Feria del Libro el año pasado, y este es el segundo tomo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo accediste a todo esto? Porque es raro que otra persona hable de uno, ¿verdad? Y escriba de uno. Particularmente en el caso de Jiménez Ure, es un novelista de mucho prestigio en Venezuela y fuera de Venezuela, publicado en muchas partes de América Latina. A él yo lo conocí siendo estudiante en la Escuela de Letras, porque él era algo así como que el encargado de prensa de la Universidad de los Andes. Particularmente atendía el tema del Departamento de Literatura, que recibía a los escritores, los entrevistaba, etcétera, ¿no? En esos años. Tuvo una muy larga y buena amistad con Juan Liscano, al igual que yo posteriormente. Yo la tuve con Liscano a finales de los 80, principios de los 90. Creo que es una persona que merece ser reivindicada, Juan Liscano, como humanista, como hombre que se dedicó no solamente a las letras, sino también al rescate de nuestros ancestros culturales, musicales, etcétera. Y entonces yo me reencuentro con Jiménez Ure en las visitas que he hecho a Mérida, en los recitales de poesía, en las presentaciones de libros, y él comenzó a publicar, vamos a decir así, artículos sobre mis libros en la prensa digital. Entonces él, digamos de manera, yo diría estructurada como es él, orgánico, convirtió esos primeros artículos en este libro que tú puedes ver acá, qué que puedes mostrar, si eres tan amable, se convierte en el primer libro. Entonces se llamó Saab. Ese primer libro fue publicado en 2023, Saab. Luego, en este 2024, está este que es diferente a ese, se llama, si puedes mostrarlo, Una historia. Saab, una historia. Es un libro donde él entonces le da un alcance a mi trayectoria como jurista también, como fiscal general, como defensor del pueblo, pero también hay ensayos vinculados a mi poesía. Y ahora él dice, bueno, convirtió toda esta investigación en una trilogía. Él está preparando
creo que son 35, 40 capítulos, algo así. Un nuevo libro de esa saga que se llama Saab, una vida literaria, Ah, qué bueno. que aspiramos, bueno, Qué- sea presentado Para en la el próxima 2025. Entonces, yo sí quiero valorar mucho eso, porque son estudios de mi literatura, de mi Claro. poesía, de mis 13 libros que van hacia 40 años de haber sido editado el primero. Pero hay un detalle, yo siempre reivindico también a Luis Alberto Crespo, porque tú sabes que en la época de los años 70, 80, ser publicado en el papel literario El Nacional Era la consagración. era algo muy Sí. positivo, particularmente para quién, para un escritor, o sea, un poeta, un ensayista, un novelista. Y yo a él le mandé una vez por Aerocap un largo poema mío publicado en Antorcha, en el diario Antorcha de Mundo Barrio, otro personaje a quien le debo mucho. El diario Antorcha es el decano de la prensa de Oriente y el Mundo Barrio es uno de los grandes, yo diría, comunicadores que tuvo Venezuela en los años 50, 60, 70, 80. Entonces, ese diario era un referente importante y yo publiqué allí un largo poema en el año 84, porque yo me vengo de Mérida, lo bueno que fue mi desahogo en medio de la frustración de haber fracasado, porque es la verdad, como estudiante en la Escuela de Letras, fue escribir. Y ahí comienzo a escribir el libro Los ríos de la ira. Y uno de los poemas que conforman o que forman parte de Los ríos de la ira es este largo poema Memorias del Mar Negro y de la lluvia. Yo se lo envío sin una carta, sin nada a Luis Alberto, y mi sorpresa fue que vi fragmentos de este largo poema publicado en el Nacional. Yo luego voy a darle las gracias y cuando yo le digo que soy el que lo escribió, él se sorprendió, porque él pensaba que eso era de un autor árabe fallecido de hace tiempo. Y hicimos una muy bella amistad. Y fíjate que mi libro, después de Los ríos de la ira, vino una trilogía. El hacha de los santos, que se ganó el premio de poesía de la UCB. Los ríos de la ira es primer finalista en el Francisco Lazo Martí del Ateneo de Calabozo. Y Príncipe de Lluvia y Duelo se gana el Ramo Sucre y era jurado Luis Alberto Crespo y él fue el que hizo el prólogo finalmente de ese libro Príncipe de Lluvia y Duelo. Ahora, ¿por qué Chávez me valoró, me reivindicó como poeta? Una pregunta que mucha gente me hace. Yo llego a Chávez, estando él detenido, siendo yo ya abogado de derechos humanos, ve que todo está relacionado, sí. Ya tú lo habías mencionado. Yo cuando me vengo del Tigre, luego que duro año y medio en el Tigre, ayudando a mis padres en Almacén El Río, un mítico local comercial que mi papá fundó a principios de los años 50 del siglo pasado. Mi padre Nemer Saab y mi madre Alia Halabi. Yo me voy a Caracas a estudiar Derecho y obviamente me reencuentro con Douglas Bravo, que era el jefe del PRD, a quien conocí personalmente cuando da su primer meeting, ve que todo no es una simple coincidencia. Luego que lo indulta Luis Herrera Camping, él da un meeting en la avenida Miranda de Coro, Estado Falcón. Una cosa impresionante, una multitud que plenó esa avenida. Ahí estaba Gloria Martín cantando, Santiago Villar, estaba Argelia Melet, su esposa de aquella época, estaba Diego Salazar, ya había sido liberado, Diego Salazar padre, el que hizo el libro Después del túnel y que lo metieron preso por eso. Estaba Clever Ramírez Rojas y yo conozco a Douglas Bravo y luego lo sigo viendo en Mérida y luego ya en Caracas. Me vinculo mucho con él, me vinculo con el tema de los derechos humanos y ocurre la rebelión del 4 de febrero en medio de todo esto que te cuento. Ocurre el Caracazo, me vinculo al padre Matías Camuña, que es párroco de Petare, que fue uno de los grandes luchadores para reivindicar los mártires del 27 de febrero. Y entonces cuando yo voy y veo a Chávez, logro verlo en el cuartel San Carlos, le llevo un poema que se llama Maizanta, que es una oda, una apología al 4 de febrero, que yo escribo
Lo escribí el 4 de febrero de un solo tirón. Y entonces, bueno, allí nació una amistad, nació por los libros, por la literatura. Yo le llevé varios libros, entre otros de Hermann Hesse, El Y a que le Zaratustra de gustaba Nietzsche, y tanto se lo leer, llevé. imagínate qué bello. Claro, luego él lo pasan para Yare, sigue esa amistad literaria. Entonces, fíjate, el nombre El Poeta de la Revolución, alguna gente hace polémica con eso. Yo simplemente digo, bueno, Chávez lo llegó a decir muchísimas veces, en público, antes de ser presidente y como presidente, pero eso nace por lo siguiente. Cuando yo le llevo el libro ya, Los Ríos de la Ira y El Hacha de los Santos, que en mis próximas visitas a Yare, él se los ha leído todos, él me dice, oye, aquí tú has reconstruido la memoria de la Revolución Venezolana. Aquí hay poemas a la lucha armada, Iracara, era Iracara, una elegía a la lucha armada. Iracara era una montaña donde estaba Douglas Bravo y su frente guerrillero, el frente guerrillero José Leonardo Chirinos en Falcón. Aquí hay poemas en homenaje a los mártires de Cantaura, me dice él. Aquí hay poemas dedicados a los palestinos. Todo esto está entre El Hacha de los Santos y Los Ríos de la Ira. Aquí hay poemas, me dice él, me recuerdo algo así, creo que mencionó las ropas deshechas del francotirador sobre el 27 de febrero. Entonces él me dice así de repente como era Chávez, oye, tú eres el poeta de la revolución. Qué bello, qué bello. O sea, pero eso tuvo un sentido. Sí, sí, sí. Claro, eso quedó así, pero lo que a mí me sorprendió fue que luego en los actos, cuando él lanza su candidatura y termina su campaña en la avenida Bolívar de Caracas en diciembre del año 98, él me presenta y me llama al poeta de la revolución. Y a partir de ahí, bueno, lo dijo muchas veces por cariño, por afecto, pero la historia tuvo que ver con la poesía. Y nosotros sabíamos de ti también porque cuando yo tenía una inmobiliaria, yo soy abogado y periodista, cuando yo tenía una inmobiliaria trabajaba conmigo Antonio Serrano, de Latillo, y él te conocía a ti, él siempre hablaba de ti, siempre hablaba con tanta admiración. Así que nosotros tenemos referencias de ti de hace muchos años. Y fíjate, por ejemplo, ¿cómo valoras tú las antologías? Ya has escrito mucho y empiezan a hacerse antologías. Esta en un paisaje boreal que llega desde el 84 hasta 2007 en cuanto a los poemas. Y esta en cuanto a los discursos, que es tan interesante volver a ver las piezas en su conjunto. Es correcto. Porque es como una reescritura de la historia. ¿Cómo valoras tú las antologías? El aporte de las antologías a la vida de un escritor. Muy interesante tu pregunta y muy académica. Me gusta a veces también irnos a esa fase, ¿verdad? A lo técnico. Yo soy muy en la experticia forense. Fíjate el caso Cancerbero. Sí. Mucha gente cree que, oye, ¿cómo lograste eso de la nada? Un caso cerrado. Bueno, la técnica jurídica, la experticia forense, los laboratorios de investigación penal. Nosotros hicimos presentamos más de 100 medios de prueba y 154 diligencias. Allí está la academia, ahí está la técnica para llegar a la verdad de algo, ¿no? Y lo que tú señalas tiene que ver con eso porque finalmente, ¿qué es una antología? De poesía, de discurso, lo que fuera. Viene a ser como una selección cronológica de tus momentos en este aspecto poético o discursivo de más impacto, de mayor trascendencia. Entonces, la antología es como un viaje. Te permite un recorrido y a la par del recorrido te permite mirar con ojos más calmados. Sí, a la distancia. Un tiempo, una trayectoria. Yo valoro mucho las antologías por eso. Y fíjate que en mi poesía hay un libro mío que nace de un viaje, no está aquí por cierto, lo hubiera traído, de un viaje que hice a Pakistán. El que presentaste en la Feria del Libro de La Habana, que estaba sentado con Fidel y con Chávez. Con Fidel y con Chávez. Casi nada. Lo presentó Fidel y Chávez. En el 2006. Claro. Los niños del Podemos infortunio. mostrar fotos de eso. Sí, sí. Están en todos en los medios digitales, aparecen. Por eso quedó como un retrato muy célebre de los tres allí. Ese libro lo presentó Chávez y Fidel.
Ahora, nace de una invitación que me hace Fidel Castro en diciembre del año 2005 a visitar los campamentos médicos cubanos en Pakistán, luego del terremoto que mata a 100.000 personas y deja en desarraigo a millones de pakistaníes. Pero tú sabes que ahí no estuvo la Unión Europea, ahí no estuvo Estados Unidos, ahí estuvieron solo los cubanos. La brigada Henry Reed, 3.000 médicos cubanos atendiendo a ese pueblo desde que ocurre el terremoto a finales del 2005, más 6 meses del año 2006. Yo acepté esa invitación, fui el 1 de enero, el jefe de la delegación que estaba allá en Pakistán era Bruno Rodríguez, que era vicecanciller, ahora es canciller desde hace tiempo. Y yo le dije a Fidel, mira, si yo voy a ir allá no es para ir nada más, yo voy a escribir un libro. Claro. Pero me gustaría que lo pudiéramos publicar para la Feria del Libro. Él me dice, ¿cuándo va a ser la Feria del Libro? Le digo, el 2 de febrero. Me dice, ¿tú crees que tú vas a poder ir, viajar y escribir ese libro? El libro y publicar. Yo le dije, sí, yo lo voy a hacer. Lo que nunca me imaginé, y él tampoco imaginó que yo lo iba a lograr en tan poco tiempo. Yo ese libro lo escribí en 9 días. En 9 días. Y de ahí surgieron 2 libros. Los niños del infortunio y Memorias de Gulán Rubani. Ajá. Entonces, lo increíble es que no me lo esperaba. La presentación del libro estaba Hugo Chávez y estuvo Fidel Castro. Ay, no, nosotros estuvimos Entonces, ahí, eso ¿cómo fue, no bueno, tú eres recordarlo? testigo. Sí. Entonces te das cuenta que todo va siendo como que una especie de, yo diría, secuencia tal vez premeditada. Las profecías existen, eso estaba escrito. El destino señalaba que aquel joven, que aquel niño que estuvo en el Tigre caminando, queriendo ser un arecrina, cuando veía caminando los arecrinas por la calle o los hippies que ya existían y que se la pasaban en la Plaza Bolívar, de pronto se va a estudiar letras, eso tuvo un sentido. Claro. El sentido de no solo la cronología de la cual hablamos en lo ensayístico, discursivo, oral, porque los discursos al pie del hemiciclo, esto que está acá, su primero y segundo tomo, no fueron escritos, estos fueron discursos orales. Que después se transcribieron. Que se transcribieron. Entonces, esto tiene un valor increíble porque te señala un momento de la historia de nuestro país, porque si tú observas acá, te dice parte 1, 1999-2004, cuando fui congresista, constituyente y asambleísta. Y el segundo, si me permites, que es el que 2021. se presentó ahora, donde tú estuviste, son los discursos del 2014 al 2021 en la Asamblea Nacional ya como defensor del pueblo y fiscal general de la República, donde uno envía sus informes de gestión. Entonces aquí está la historia reciente, contemporánea, vista por un protagonista, en este caso mi persona, pero aquí no deja de estar el poeta. Al igual que, si me permite, Hoguera de una adolescencia intemporal. Ese lo presentaste hace 2 o 3 ferias. Y esta es una segunda edición. Una primera edición la tenías tú allí, por favor. Por ahí, creo que es esta, sí. Esta es una primera edición de Monte Ávila, editores, ¿verdad? Esta que tenemos acá. Y esta se agotó y esta es una segunda edición que saca Badel Hermanos para este año, ya con un cuadernillo de fotos. Bueno, por cierto, aquí está, ya que estamos hablando, mira lo que salió. ¡Qué maravilla! Aquí sale, a ver, lo que aquí estábamos está hablando. Lo que estamos hablando ahorita de la presentación de mi libro en Cuba. Aquí podemos verlo. Yo nunca me voy a olvidar de eso, porque eso fue como un huracán. Entonces, fíjate, sí, esta foto que está acá es cuando se presenta, que están ellos dos leyendo el libro, y esta que está acá es Fidel dándome el primer libro. Esta, si puedes enfocar acá, por favor, esta. Infortunio. Ajá. Esta, Fidel llega a la casa donde yo estoy y me dice, mira, este es el primer libro, te lo voy a regalar. Qué maravilla. Entonces, antes de presentarlo, ¿no? Pero fíjate que este es un libro bien interesante, importante en mi vida, más allá de las cosas que vamos narrando. Fíjate, por ejemplo, esta es una foto de cuando yo era presidente del Centro Estudiante del Liceo Briceño Méndez.
aquí estoy yo dando un discurso en la Plaza Bolívar el 23 de enero de 1978. Tú no habías nacido. Como que yo no decía, yo soy mayor que tú como 9 meses. Tú eras todavía una... Yo nací en enero del 62. Bueno, yo nací en septiembre. Tienes que respetarme porque soy mayor que tú. Eres mayor que yo por 6 meses. Sí. Mira, ve luego, la poesía sí tiene sentido. Yo teniendo 30 años participo en el concurso que hacen en España, el Ministerio de Cultura, Foro Joven, Literatura y Compromiso. El premio era que te costeaban el pasaje ida y vuelta a España y el hospedaje en un centro que antes era una especie de monasterio, donde íbamos a estar 3 semanas en un taller literario, poetas y escritores de toda Iberoamérica, España, Portugal, más toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, Brasil y toda América del Sur, obviamente, y del Norte. ¿Con quiénes? Con Walt Soyinka, Mario Benedetti, Jorge Amado, Augusto Roa Bastos, José Saramago, o sea, No. algo que se dice y no se cree, ¿no? Qué increíble. Entonces, fíjate, de allí están estas fotos, fíjate. Aquí estoy yo con Mario Benedetti, si me permite. Pues este libro Qué tiene bello. su importancia. Si acercas, por favor. Aquí estoy arriba con Mario Benedetti, ajá, acá. 93. Y abajo con Juan Goytisolo, Imagínate. un ensayista de talla, un novelista de talla universal, que hizo unas obras, bueno, que quedaron para la historia. Esta foto para mí también tiene mucho valor. Esto es con Hugo Chávez recién salido de la cárcel de Yari. Y ahí está Cilia Flores. Y esta foto es impresionante. Y Nicolás Maduro está ahí también. Claro, esto es antes de Chávez ser presidente. Ahí aparecen, entre otros, Chávez, el presidente Maduro, Cilia, Freddy Bernal, Marisabel, mi persona. Chávez aún no era presidente y estábamos en esas luchas cívicas para lograr todo lo que... Mira, bueno, pero vamos a hacer un corte y no agotes el tema. Rapidito esto, mira. Alguna gente dice, oye, ¿por qué pusiste esa foto ahí? Pero es la historia. Saddam Hussein, con Muammar el Gaddafi, jefes de Estado asesinados, siendo jefes de Estado. Increíble. Por un imperio criminal que no respeta la vida humana, ni siquiera la de unos presidentes, ¿no? Increíble. Entonces, yo creo que... Hoy de verdad que hemos hecho un recorrido, pero precioso, de una vida, de verdad que las vidas tienen tantas cosas que son a veces coincidencias, casualidades o causalidades. O sorpresas. O sorpresas. Sorprendentes. Eso es lo bello de estar vivo, de tantas cosas que pasan. Pero en la próxima parte del programa vamos a hacer otras valoraciones en esta entrevista en la que principalmente celebramos la vida como poeta de Tarek William Saab. Ya venimos con más de la librería mediática. Estás viendo el ciclo de reposiciones para releer la librería mediática. ¿Saben por qué es bonito recorrer la vida de la gente? Porque entonces quienes nos están viendo, muchos se van a animar a escribir sobre su vida, a escribir sobre la vida de otros, a hurgar en sus vivencias y así se van a conocer mejor y van a entender mejor a los demás. Hoy de verdad que estoy contenta con este programa en el que queríamos simplemente hablar de poesía, hemos hablado de tantos temas, hemos hablado de historia de nuestro país, hemos revivido cosas que hemos vivido y compartido. Vamos a volver otra vez a ese libro, pero antes quisiera recordarles que los festivales de poesía se engrandecieron a partir del año pasado, porque del Festival de Poesía queda la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla,
que acompaña al Ministerio de Educación y por tanto recorre todo el país, está presente en todo el país, que ya tiene un año, que tiene una revista como resultado de esa Escuela Nacional de Poesía que los jóvenes reciben. Dirán ustedes, pero ¿quién va a aprender a hacer poesía por un taller? No, eso no es así. Eso es acercar a los jóvenes a la poesía, acercarlos a esas ganas que tienen de expresarse. Claro. De allí saldrán algunos poetas. Eso es una cosa hermosa que está sucediendo en Venezuela y que tenemos que celebrar. Y también esta edición preciosa que pasó de ser un folletico del Festival de Poesía, un libro muy pequeño, como un recordatorio, a un libro muy interesante, porque este que es en homenaje a Leonardo Gustavo Ruiz del Festival de Poesía que acaba de suceder, el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, tiene como propuesta editorial los dibujos de Leonardo Ruiz Tirado, dibujos hechos por Leonardo Ruiz Tirado, una selección de distintos poetas con 3 poesías, una de ellas traducidas al inglés. Y yo tuve el honor de que se me pidiera traducir algunas poesías, entre ellas una que me dijo Ana María Oviedo Palomares, que era una de tus preferidas, sí. Expreso de Oriente. Sí. Y sabes que cuando yo la traducía, estuve mucho tiempo traduciéndola porque yo iba y venía tratando de volcar en el inglés lo que tú habías querido, sin saber qué era lo que tú habías querido volcar en tu poesía, tratando de adivinar. Decía María Quijada, la traductora presidencial, que no se traduce poesía, uno se acerca a lo que el poeta quería decir y lo dice en otro idioma, y es muy sabia ella. En Expreso de Oriente, esa poesía a mí me parecía que podía convertirse en un corto animado. Me pareció tan llena de imágenes. Este bus en donde viajo, a qué lugar me llevará, una música de radio distante me despierta al sueño. Hoy quiero más a mis amigos, siento que me perderé y no los veré jamás. Esa persona que se va. Sí. Entonces me pareció como un corto animado, cuando lo traduje al inglés. Claro que cuando lo leí en el inglés. Fue todo un reto traducir las poesías y a mí me parece muy hermoso que se haya hecho este libro, que desde el MINSI, el Movimiento Poético Mundial y el Canal I, que fueron los que patrocinaron la presentación de este libro. Antes, yo quiero terminar el programa con más cosas de ese libro extraordinario que tú muestras, pero yo quisiera tu valoración en cuanto al Festival de Poesía que se desborda hacia esa escuela, hacia la revista. En primer lugar, como dije sobre la Feria del Libro, la Filben, decir que simultánea a la Feria del Libro no podemos dejar de valorar el alcance supremo espiritual del Festival Mundial de la Poesía de Venezuela. Si tú te pones a ver todos los poetas que han venido del mundo hacia Caracas y hacia otras ciudades, es algo impresionante. Yo recuerdo que siendo gobernador comienza a gestarse este Festival Mundial de Poesía y siempre Anzoátegui era subsede. Y allá llegó nada más y nada menos que un poeta de origen árabe impresionante que mereció el Nobel, como muchos que finalmente no se lo dieron. Me refiero a Adonis. No, imagínate. Fíjate. Que ahora creo que él mandó para un festival previo que se hizo en solidaridad con Palestina. Él mandó una poesía. No, es que es un poeta impresionante. Y como Adonis, hemos tenido los poetas más importantes de Asia, de África, de América. Por lo tanto, le doy un valor inmenso y que haya una especie de antología y una revista y una escuela y una escuela que impulse a la poesía. Eso me reconforta porque hemos tenido la razón desde el principio. Para mí, la reserva de la humanidad, la reserva moral de la civilización descansa en sus poetas, en sus pintores, en sus artistas, en sus pensadores, en los que le dedican el tiempo a escribir, a pensar y a recrear las cosas humanas y espirituales del mundo. Por lo tanto, que tú hagas un Festival Mundial de la Poesía, una Feria Internacional de Libros casi simultáneamente, donde se inunden de libros
y de poetas y de escritores, todo el país, todas las ciudades, eso merece un gran aplauso y de verdad me hace sentir muy venezolano, muy honrado, muy orgulloso de haber colocado mi grano de arena para la creación de este momento histórico que vive el país a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez y la continuidad que ha tenido ese gobierno con el de Nicolás Maduro para que esto sea verdad. Sí. Porque antes, ¿qué ocurría? No, antes uno se sentía excluido, tú me vas a disculpar, porque había un festival en el Banco Consolidado y uno decía, no, yo no voy porque eso es para unos elegidos, yo no me atrevo a entrar allí. Y no solo eso, sino para tú publicar, tenías que ganarte un premio de literatura. Sí, Los libros que yo publiqué, los 3 primeros, fueron porque se ganaron premios. Entonces, si tú no te ganas un premio, no publicas un libro. No tenías derecho. Entonces, allá había mucha selectividad como todo. Obviamente ocurrieron cosas positivas porque el poeta, más allá de lo que esté o no haciendo, suponte tú, el presidente tal o cual va a existir. Pero mira, qué diferencia cuando un gobierno asume la cultura, la literatura como un asunto de Estado. Claro. Es diferente. Claro, y fíjate que una vez, vamos a terminar estos poquiticos minutos que nos quedan con alguna otra referencia de ese libro que te gusta tanto y que además dice tanto. Pero una vez a Freddy Ñáñez le preguntó una periodista que para qué tanto festival de poesía y tanta feria de libros, que con eso no se comía, que para qué servía eso. Y yo me acuerdo que él le dijo algo como, bueno, ¿para qué te sirve a ti que alguien te dé un beso? ¿Para qué te sirve a ti que alguien te ame o amar? Y esa es la respuesta que tenemos que dar. Esto sirve para ser más humanos. Y entonces, imagínate tú entonces. No serviría. Cayó en la revista de Gustavo Pereira esa frase histórica que dice la sed de justicia. Por ejemplo, cuando tú dices sed de justicia, es como la sed de tomar agua. No te vas a tomar como sed, en el caso de la justicia, un vaso de agua. Pudiera ser algo más bien inmaterial, no tiene valor, porque es invalorable. Sí, no tiene Entonces, valor. para mí la cultura, la poesía, la literatura, los libros no tienen un valor porque es algo que es tan grande, el tesoro es tan grande. No se puede medir. Que no se puede medir. Entonces, que una persona te diga que no se coma con eso, yo lo lamento, es un ígnaro. O sea, un ígnaro, una persona, un ignorante supino. Habiendo estudiado, siendo periodista, no ha querido aprender. O sea, porque el ignorante que es analfabeta podemos entender, pero por Dios, a estas alturas, mira, las cosas tienen que publicarse, tienen que recrearse. Yo en este libro, por ejemplo, y en el... También está en SAP una historia, este cuadernillo de fotos. Fíjate tú qué invalorable es recrear las cosas y tenerlas. Esta es una carta de Hugo Chávez escrita en la cárcel de Yare y enviada a mi persona, a Tarek William Saab, como tú puedes ver acá. Si quieres ver el encabezado, lo enfocas. Ahí dice cárcel de Yare, me la dirige a mí, agradeciendo junto con, entre otros, con el sargento José Freites, con Carlos Díaz Duarte, con Ronald Blanco La Cruz, el propio Chávez, entre otros, la cárcel de Yare en 31 de julio de 1993, todo lo que nosotros estábamos haciendo para la libertad de ellos, ¿no? Y lo importante que era promover una ley de amnistía. Mira, y aquí está una carta de Fidel Castro. Una carta de Fidel Castro que yo no la publiqué sino luego de su muerte. Comienza acá, termina acá en estas dos que me siguen. Entonces, pero tú sabes lo entrañable de esta carta de Fidel. Él dice, si me permite, dice, querido Tarek, te envío el primer ejemplar de un pequeño libro que resultó fruto de los pormenores que hice, o sea, el trabajo que él hizo para la paz en Colombia. El libro se llama La paz en Colombia, ¿no? Él habla ahí de Marulanda, de los consejos que le daba a ellos, y me dice, tú eres el primer venezolano que envío este librito, porque recordé
lo que me contaste sobre el asesor salvadoreño, ex guerrillero, que te mandaron, o sea, allá cuando yo era gobernador de Anzoátegui. Él está recordando entonces a Joaquín Villalobos, un renegado que fue el principal asesino del poeta de la Revolución Salvadoreña, Roque Dalton. Yo le eché ese cuento de cómo este hombre criminal fusiló a Roque Dalton. Y por cierto, una persona vinculada a lo más mercenario de la prensa, Sebastiana Barraez, hizo una apología, un referente de lo que le pasó a Roque Dalton, amenazándome y diciéndome que eso me iba a pasar a mí aquí. Qué horror. Cuando yo la menciono, porque no tengo la culpa, estaba en la orden de, vamos a decir así, de operaciones de Brazalete Blanco, una conspiración para nada más y nada menos asesinar al presidente Nicolás Maduro y asaltar cuarteles, aparece el nombre de ella, como replicante de lo que iba a ser esa acción militar. Entonces, fíjate, Roque Dalton lo asesina Joaquín Villalobos. Y él me dice, en el capítulo 9 incluyo él dice como que una referencia a eso que yo le mencioné. Fíjate tú qué interesante, ¿no? Como un comandante de la calibre de Fidel. Una conversación que yo tuve con él, así como está contigo, él tomó nota de eso. Oye, Roque Dalton, el poeta de Salvador, qué increíble, que mató Joaquín, y lo reseñó en su libro, ¿no? Entonces, fíjate, yo siento que al final, ¿cómo tú vas a decir que los libros, que lo que puede quedar de memorial en un ensayo, en una narrativa, en una filosofía? Porque fíjate tú, el pensamiento humano termina siendo ¿dónde recreado? En los libros. En los libros. Sócrates, Platón, lo que fue el Renacimiento, los griegos, el surrealismo, el simbolismo, lo que fue la época de oro de los españoles, la generación del 28, lo que significó, vamos a hablar de Venezuela, mira, fíjate, Ramos Sucre, que tiene que ser siempre reivindicado, esa prosa poética tan impresionante, lo que significó el rescate del habla campesina de Ramón Palomares. De Palomares en los Andes, la poesía mítica, legendaria, comprometida, que fue precursora en América Latina del Chino Valera Mora, de Caupolicán Ovalles, Copa de Huesos, Caupolicán Ovalles, Amanecida Bala, Príncipe Lluvia de Duelo. Yo incluiría a Gustavo Pereira con Los Cuatro Horizontes del Cielo, un libro entrañable que yo pude, siendo gobernador, reeditarle con otros poemas más. De hecho, yo como gobernador creé un fondo editorial, el Fondo Editorial Eduardo Sifonte. Entonces, ¿cómo tú impulsé un festival, un concurso de poesía? La poesía existirá porque cuando el hombre nace, incluso los primeros escritos, ¿dónde estuvieron? En las piedras. Así que eso es inmortal. Eso va a permanecer. Si dicen que el mundo tiene 2 millones de años y la civilización tal cual la conocemos 6.000 años, yo te aseguro, todos los años que queden por vivir, existirán los libros, existirá la poesía y ojalá exista la memoria de la librería mediática. Bueno, ahí la tenemos, ahí la comenzamos en los libros. Entonces los invitamos nosotros a leer siempre, a leer de todo, a sintonizar el próximo programa, y a ti te invitamos antes de fin de año a que hagamos una selección de poetas preferidos. Correcto. Voy a invitar a Isidoro también para que traiga sus poetas. Tú traes tus poetas y hacemos una bella lectura de poesía y música en una edición especial de la librería mediática. Aprobado. Prometido, antes de fin de año lo haremos. Hasta el próximo programa.